Queridos amigos, queremos saludarlos a todos. Muchas gracias por pasar por este espacio. Bienvenidos para esta lección, que es una lección que trae muchos nutrientes. Hay un néctar especial en la lección de esta semana. Así que vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo está, Gabriel? Bien, don Samuel, gusto saludarle. Saludamos a todos los que nos están viendo en estos momentos. Nuevamente estamos convocados a hacer el repaso de la lección número 4, que lleva por título Unidad mediante la humildad. Ya. Interesante el título. Sí, muy desafiante en realidad, porque la humildad es un tema para nosotros. Hay que refrescarse ahora ya, porque el calor enorme. Sí, esta semana se ha pasado el calor hasta en la noche. Me ha costado poder dormir un poco. Bueno, mira, vamos a orar. Después de orar, tú tienes que tener mi misión. El versículo de memoria, que ahí en el versículo de memoria está toda la lección, en realidad. Y vamos a ir entregando algunos tips, diría, para los maestros, para aquellos que tienen la responsabilidad de tomar la lección esta semana, o en la iglesia el sábado. ¿Te parece? Me parece súper. Oramos entonces. Acompáñanos, Señor, con tu bendición en el desarrollo de la lección de esta semana. Danos tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, ¿qué dice el versículo de memoria? Ya, usted lo apuntó porque el versículo de memoria es un versículo que dice mucho con relación al tema de la lección, que lo encontramos en Filipenses 2:2, que dice: completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. Oye, qué importante declaración. Sí, es un resumen de todo lo que nosotros vamos ahora a explayarnos con los puntos que usted siempre nos hace ahí mención. Y es una palabra bastante importante porque también habla de un elemento que es muy ajeno a nosotros, que es la humildad. Sí, es muy importante. Esto de completar el gozo, me interesó eso, porque es como que Pablo dice: ustedes van a llenar el corazón mío de alegría, de gozo indescriptible, siempre y cuando sientan lo mismo. Tengan el mismo sentir. Oye, eso es como decir, bueno, yo no sé si voy a conseguir ese gozo. Porque sentir lo mismo es un desafío, ¿sí? Para un grupo de personas. Dice, sientan el mismo amor, además, sean unánimes. Y unánime es tener una mente, una sola mente. Y al final, sientan la misma cosa. Entonces, vamos a ver cómo se da esto. Mira, Gabriel, un tip para los maestros. Hay 4 ideas. 4 ideas. Y vamos a ponerle el poder a cada idea. Porque no te olvides tú que nosotros desarrollamos nuestra vida en este mundo cuyo derrotero es como una corriente en la cual el príncipe de la potestad del aire guía esas corrientes. Son espíritus que operan en los hijos de desobediencia. Eso dice el apóstol Pablo a los Efesios. Así es. Entonces, el diablo tiene el mundo entero fraccionado, fragmentado, dividido, porque esa es su acción. La acción del diablo es dividir para destruir. Y la acción de Jesucristo es unir para construir. Entonces, vamos a ponerlo así. La primera idea es el poder de la unidad. La segunda idea es el poder de la humildad. La tercera idea es el poder de la mente. Y la cuarta idea es el poder de la humillación. 4 palabras clave. Está la unidad, está la humildad, está la mente y la humillación. Y está la humillación. Vamos a ver de qué se trata el poder de la unidad. Oye, hay equipos deportivos que se unen, tú sabes, porque hay un desafío por delante, conseguir el campeonato, conseguir una medalla de oro.
conseguir llegar a la meta, en primer lugar, y los equipos se unen para conseguir tales propósitos. Nosotros, como cristianos, el desafío es estar unidos, porque hay un poder en esa unidad. Esa unidad logra aglutinar pensamientos diversos, pero en un solo propósito. Entonces, vamos a ver esto de la unidad. Ahora, esa unidad, desde el punto de vista espiritual, tenemos un problema para conseguir la unidad, o para llegar a tener ese punto en el cual se funcionan las cosas espirituales. Y es dos palabras que están en el verso 2 del capítulo 2 ¿De Filipenses? de Filipenses, que dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. El verso 3 en realidad era. Nada hagáis por contienda, primera cosa. Y segundo, o por vanagloria. Así es. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Contiendas o vanagloria. Ese es el problema que existe en nosotros, que nos cuesta tanto mantener una unidad. Y vaya que este asunto es un problema no solamente de los filipenses, sino también de nosotros. Las dos palabras que están aquí, erecteia y kenodoxia, una para referirse a la contienda y la otra es para referirse a la vanagloria. Son dos expresiones que atentan contra la unidad. Y el apóstol Pablo lo menciona claramente aquí. Ahora, él anhelaba que los filipenses estuviesen unidos. Y él da consejos para alcanzar esta unidad. Por ejemplo, consuelo en Cristo, les estimula a estudiar e imitar la vida y modelo de Jesucristo. Consuelo en amor, su amor por Cristo ejerce poder estimulante sobre sus mentes. Comunión del Espíritu, deben someterse al control del Espíritu. Afecto entrañable, deben verse en ellos las emociones tiernas y cálidas del afecto humano. La misericordia, que demuestren la presencia de un afecto genuino con actos individuales de misericordia. Unidad en sentimiento y amor. El amor mutuo hace que los pensamientos sean parecidos, que haya una acción unida. O sea, claramente el apóstol Pablo tiene recomendaciones exactas, así debe ser, con una conducta especial, única, que las demás personas ahí vean la diferencia. Pero, como en todas las cosas buenas de esta vida, hay un pero. Pero solo se podría lograr estas cosas si dejaban de lado aquellos que les separaban, el orgullo y las discusiones. Y ahí creo que deberíamos ahondar un poquito más, Gabriel, porque me parece a mí que es un tema muy recurrente entre nosotros. Sí, en la actualidad también, porque uno ve también problemas que existen de esa índole en la misma iglesia. Yo tengo acá un documento que vamos a dejar en el link abajo para que ustedes lo tengan también, que tiene que ver con la diferencia entre erecteia y versus kenodoxia. Por ejemplo, erecteia tiene que ver con la ambición egoísta, interés personal. Y la kenodoxia tiene que ver con la vanagloria, con ese deseo de reconocimiento, ser el centro de atracción. Claro. Y esta es una cuestión que está presente entre nosotros y que atenta contra la unidad que se espera que tengamos. Ahora, si pudiéramos poner una palabra para cada una, erecteia busca ventaja, mientras que kenodoxia busca aplauso. Claro. Ahora, erecteia es el ego calculador, se mueve por provecho personal, es estratégica, puede ser silenciosa, política, manipuladora, usa personas, ministerios o causas como medios,
O sea, lo que tiene que ver con el servicio, un corazón dominado por el ego calculador lo transforma como medio para conseguir un ascenso, conseguir un nivel. Y bueno, hace pensar a los alumnos que cuántas de estas cosas hay y existen entre nosotros. Hay una pregunta clave con respecto a Arestella. ¿Qué gano yo con esto? Yo voy a hacer esto como anciano, como diácono. Claro. ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Qué beneficio me va a reportar? Claro. Bueno, hay algunos que dicen que ser anciano, el primer anciano, es reconocimiento. Yo soy al que siempre consultan. Yo siempre tengo que estar adelante. Yo creo que sin mí las cosas no van a andar. No funcionan bien, claro. Todas estas cosas son expresiones de este problema. Fíjate. Oye, muchas veces yo llegué a los distritos, saludaba a los ancianos y generalmente yo me encontraba con ancianos que hacían como 30 años que eran ancianos. Chuta, yo dije... Eran ancianos. Sí, ancianos. Y cada vez que hacíamos las comisiones de nombramiento, colocaba ese nombre allí. O sea, que yo me encontré como unas 8 de 10 de veces que me enfrentó al asunto. Los hermanos decían, pastor, no le conviene que saque ese nombre. Bueno, ¿y por qué no? Tenemos que hacer una renovación, tengo que darle la oportunidad. No, porque ese hermano va a ser un problema serio. ¿Pero por qué hacer un problema? No, porque él dice que si él no está, las cosas no van a funcionar. ¿Pero cómo? Chuta. Entonces, viste que el asunto funciona también ahora y eso atenta contra la unidad. En realidad, las iglesias que son guiadas por líderes que son gobernados por Erechtheia, ese ego calculador, que lo único que quiere es, bueno, ¿qué gano yo con esto? Gano prestigio, gano favoritismo. Ahora, la kenodoxia es el ego hambriento de aprobación. Entonces, este es un sanguchito con 2 tapas. Claro. Se mueve, oye, qué ejemplo. Se mueve por reconocimiento, es emocional, fíjate. Sí, totalmente. La kenodoxia. Necesita visibilidad, validación externa, vive de la comparación constante. La preocupación de kenodoxia es cómo me veo, cómo me verán. Claro. Es prácticamente trabajar con la imagen. ¿Qué van a decir de mí? Claro. Entonces, el aspecto motivacional en Erechtheia es beneficio, en kenodoxia es la imagen. La relación con otro, la Erechtheia instrumentaliza, usa a las personas, mientras que kenodoxia se compara con las personas. El riesgo principal de Erechtheia es la división, pero la kenodoxia es la superficialidad. Eso. La apariencia externa, Erechtheia es eficiente, ¿no? Mientras que la kenodoxia tiende a ser espiritual. El daño comunitario, la Erechtheia fragmenta, la kenodoxia deja un vacío. Bueno, podríamos seguir, pero suficiente lo que hemos dicho. Estas 2 bacterias, diría yo, que existen en nosotros, existen en nuestro corazón en forma natural, cuando aparecen, destruyen la unidad. Porque por un lado quiero reconocimiento, por otro lado necesito visualización. Y esas cosas no pueden existir. Y el apóstol Pablo estaba tan preocupado de este asunto. ¿Por qué? Porque había gente que quería figurar, quería estar presente, que sin ellos nada funcionaba. Entonces, él en realidad no podía completar su gozo si este asunto estaba ahí y que afectaba la unidad. Pero la unidad, Gabriel, por eso que le puse yo apellido, la unidad es un poder. Es un poder que transmite y que las personas que viven en fragmentación, en división en el mundo, les llama la atención. Y el amor de Dios aglutina, une en forma normal, natural. Cuando el amor de Dios domina el corazón
y destruye esta bacteria asesina que nosotros tenemos en forma como tan natural, el amor de Dios cuando domina, cuando influye, en realidad la unidad llega a ser como un resultado. Claro. Así que el poder de la unidad es un poder que necesita ser gobernado en la iglesia. La unidad que viene solo de Dios. Ya. El poder de la humildad. ¿Qué me puede decir de la humildad, querido Gabriel? Sí, es importante lo que hizo mención ahora con el tema del poder de la unidad, porque en verdad, así como para colocar a la gente en contexto, la iglesia de Filipos que había fundado Pablo no era una iglesia fría o una iglesia apartada de Dios, todo lo contrario. Lo que sí uno tenía que manifestar es que dentro de esa iglesia el gran problema, como usted bien lo mencionaba, es que tenían problemas. Habían problemas de rivalidades, habían egos, había luchas de interés, y que sigue hoy en día siendo temas súper puntuales en lo de la iglesia. Por ejemplo, hay temas, por ejemplo, como los estilos de música, la vestimenta, el liderazgo, y frente a eso, Pablo nos enseña que hay una solución que no es externa, sino que es interna, que es la humildad. Entonces, frente a eso, la fórmula de la unidad que usted hace mención, Pablo propone que sea la humildad, además de ser un rasgo característico de Jesús. Él animó a sus oyentes a ser humildes, en primer lugar. Hay varios pasajes de la Biblia que hablan acerca de la humildad de Jesús. Para alcanzar esta humildad, Pablo propone que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos, pero ¿no somos todos iguales ante Dios? Es la pregunta que se hace. ¿No debe haber igualdad para obtener unidad? Pablo no dice que seamos inferiores al otro, sino que estimemos o consideremos que lo somos. Al igual que el siervo busca el bien de su señor, debemos buscar el bien de aquellos a los que estimamos superiores a nosotros. Eso lo encontramos en Filipenses 2:4, que hace mención, que dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Y eso es muy importante. No sé si quiere ahí comentar. No, ¿sabes qué? Yo estaba pensando mientras tú hablabas de que aquí hay una lucha de poderes muy grande. Totalmente. Porque estos términos que te estaba compartiendo, que erecteia y kenodoxia, son dos poderes que están dentro de nosotros, que también están en contra de la humildad. Porque estos dos poderes como que nos llevan a sentir orgullo, a sentir exaltación sobre nosotros. Dice, por eso que el apóstol dice, no hagáis por contienda o por vanagloria nada. Que estos poderes no sean los que les rijan a ustedes. En la iglesia no se da así. Puede ser así en una empresa, puede ser así en la política, en cualquier otro estamento. Pero en la iglesia no puede estos poderes actuar dentro del liderazgo, dentro de la comunión con la iglesia. La iglesia se mueve por el poder de la humildad. Por eso hablo del poder de la humildad. Sí. No, es importante, y para culminar un poquito la idea que está comentando, para poder ser de ayuda al otro, debemos aprender a escucharle para entender su punto de vista, y eso claramente es obra del Espíritu Santo. Así es. Bueno, la humildad hace que nosotros nos quedemos callados cuando en realidad el corazón nos dice que hay que gritar. Hay que terminar ahí de la Y la pelea. humildad dice, silencio. La humildad nos hace pensar, nos hace reflexionar. El egoísmo, el orgullo, todo eso son reacciones que no te permiten pensar. Mientras que la humildad nos hace reflexionar. La humildad está vinculada con el silencio, está vinculado con la prudencia, está vinculado con esperar antes de hablar, pensar antes de hablar. Así es. Oye, la humildad viene de la palabra humillación también. Y la palabra humo tiene que ver polvo. O sea, la humillación llega a ser el punto donde el Señor realmente trabaja en nosotros. Mientras no seamos humildes, es difícil. Sí, no, y pucha que cuesta. Oye, ¿la humildad crees tú que se aprende o la humildad aparece nomás? ¿Qué opinas? Yo creo que eso es producto de cuando uno acepta a Cristo, hay un cambio en uno, así que yo siento que la humildad se adquiere al momento de aceptar a Cristo en el corazón. Ya, buen punto. Pero te voy a agregar algo más. Porque vamos a recordar un texto muy conocido que usted debe conocer.
y que usted también puede utilizar justamente en el análisis de este poder extraordinario que es la humildad, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Quiere decir que la humildad, si bien es cierto, es un don que el Señor te da, la humildad tiene por objetivo hacernos, a educarnos con respecto a la humildad. Porque la humildad tiene que ver con la manera de pensar, con la manera de hablar, con la manera de reaccionar, con mi conducta toda. Así es. La humildad no es solo un concepto, sino es una acción. Y es una acción que se refleja en prudencia, en esperar, en tratar al otro con respeto, partiendo de la idea que los demás son superiores a mí. No que nosotros seamos superiores a los demás. Así es. Oye, es buen punto ese. Sí. Buen punto. Y eso es la forma como el Señor tiene para ir moldeando nuestro carácter, ¿no? Nuestro carácter. El Espíritu Santo que viene a nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, el Espíritu Santo es el que toma las riendas de nuestro espíritu y va, ¿cómo se llama? Como tirando, tranquilizando, atrincándonos al punto de llevarnos por el buen camino. Por el buen camino. Claro. Es extraordinario este tema. Sí. El apóstol Pablo, no te olvides tú que está hablando desde la cárcel. De manera que el apóstol Pablo tiene un púlpito de autoridad que hace que la hermandad lo escuche con mucha atención. Porque un hombre que está, ¿dónde más que puede ser diría una representación de un punto más humilde que ese? El apóstol Pablo no estaba hablando de un púlpito alto, claro, sino estaba hablando de la experiencia personal de un hombre que, siendo un hombre terrible, ¿te acuerdas que él fue perseguidor? Un hombre muy violento y todo lo demás, pero el Señor lo bajó del caballo, así simbólicamente, también era, o sea, lo bajó del caballo de verdad, pero simbólicamente lo bajó del caballo en su carácter. Lo transformó. Y ¿cómo se llama? Lo fue puliendo, decimos nosotros, al punto de que llegara al punto en el cual él podía usarlo. Y la verdad que el apóstol Pablo era un hombre muy humilde, que no ostentaba lo que sabía, y aunque todo él sabía, nunca se sintió superior a los demás. Buen punto el poder de la humildad. Oye, ¿cómo esto del poder de la mente? A ver, ¿cómo sería? Dice Filipenses 2:5: haya pues vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A ver, ¿cómo sería? Oye, a mí me hace un ruido un poquito lo siguiente, fíjate. No sé si usted también. Usted ve ahí si lo puede compartir con los hermanos. Pero esto de imitar a Jesús a mí me hace un poquito de ruido. Es verdad que es una frase que es entendible, pero como que allá está el modelo y que yo tengo que hacer el empeño para llegar a ser como Jesús. Eso yo no lo puedo hacer. Por eso que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué significa eso? De que Cristo tomó posesión de Pablo en todos los aspectos, incluyendo su cabeza, su mente. O sea, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. ¿Cómo pudo él escribir esto? ¿Lo estaba leyendo en un libro? ¿Alguien se lo estaba mostrando? No, él estaba escribiendo de lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba pensando. Pero si eso es una frase que Cristo puede haber escrito también. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? ¿Cómo llegar a ese punto? Yo tengo aquí un material que también lo voy a compartir hoy, porque me llamó la atención. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Por lo menos hay 3 cosas. Ya. Que me gustaría compartir. Este material va a estar en el link abajo. En la descripción. Usted lo puede sacar, lo puede imprimir y poder repasar.
para poder compartir con la hermandad el sábado. Tener la mente de Cristo no es solo un ideal teológico, porque suena algo más o menos. Es un estilo de vida que se aprende y se practica, fíjate. Esto me gustó. A continuación vienen estos principios que yo voy a compartir con ustedes, que son no solamente bíblicos, sino son prácticos. Y como nosotros tenemos algunos apoyos, como de la misma Biblia y también de Elena de White, vamos a compartir ambas cosas. Por ejemplo, primero, pensar con humildad y servicio, no desde el yo. Sí, ese es un principio de la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo implica renunciar al egocentrismo y adoptar una postura deliberada de humildad. Cristo no vivió preguntándose ¿qué gano yo?, sino ¿a quién puedo servir? Mira la pregunta, ¿no? En vez de decir ¿qué gano yo con esto? No, la pregunta sería ¿a quién puedo servir? Porque hay preguntas equivocadas, amigos y hermanos. Nosotros tenemos que tomar preguntas que nos ayuden a reflexionar y a dirigir nuestra vida, pues. Ahora, hay principios prácticos en esto de pensar con humildad y servicio, no desde el yo. ¿Qué principio? Antes de hablar, decidir o reaccionar, pregúntate conscientemente, ¿esto edifica a otro o solo afirma mi ego? Practica actos intencionales de servicio silencioso, incluso cuando nadie te vea. Y ahí kenodoxia, ¿no? La vanagloria, el hecho de que, oye, a ver, algunos hasta se sacan selfie cuando están entregando alimento a los demás. No, eso es demasiado. ¿Pero cómo? O sea, de Facebook y Instagram, pues, las redes sociales. Vamos enseguida a la, ¿cómo se llama? A los likes. La verdad que eso como que... Pero, ¿cómo tú vas a servir a los demás, a alguien, llevándole alimento, qué sé yo, y te saca una selfie con las personas? Claramente no es el verdadero propósito que tenía esa persona. Esa es kenodoxia en todo su esplendor. Así es. Bueno, la humildad que caracterizó la vida de Cristo es la lección que todos necesitamos aprender. Y nosotros tenemos que aprender a los pies de Jesucristo, porque Él dice claramente, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta última frase la voy a repetir. La humildad que caracterizó la vida de Cristo es la lección que todos necesitamos aprender. El deseo de toda la gente, página 31. El testimonio para la iglesia, tomo 5, dice, cuando el yo muere, Cristo vive en el alma. Así es. Entonces, la mente de Cristo comienza desde el yo. La mente de Cristo comienza donde el yo deja de ser el centro. Ahora, punto 2. Someter los pensamientos a la palabra y no a las emociones. Estamos viendo principios que significa tener la mente de Cristo. Someter los pensamientos a la palabra y no a las emociones. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira tú, eso dijo el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo tener la seguridad de tener la mente de Cristo? Estamos compartiendo algunos principios. Entonces, segundo, someter los pensamientos a la palabra y no a las emociones. Eso quiere decir que la mente de Cristo no se forma por impulsos emocionales, sino por una renovación continua del pensamiento bajo la verdad revelada, bajo los principios de Dios. Por eso, y aprovecho para pasar un aviso, esto de grabar la palabra de Dios, ¿no?, en la mente es un principio que nosotros no debemos dejar de lado. Sí, no es importante eso. Porque la mente de Cristo no se forma por impulsos emocionales, sino por una renovación continua del pensamiento bajo la verdad revelada, y esa verdad revelada debe estar en nuestra mente. Así es. Bueno, cuando nosotros nos ponemos a pensar y decir, ¿esto concuerda con el carácter de Cristo? ¿Produce fe y obediencia lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer? Establece un hábito diario. ¿Cuál hábito? De lectura bíblica reflexiva, no solo informativa. Oye,
cómprate un cuaderno de 40 hojas, no te va a costar más de 1.000 pesos, o quizá un poco más. Aparta un cuaderno y anota un versículo bíblico y comenta. Pide al Señor su dirección, pone el versículo allí y anda comentando lo que tú entiendes, lo que tú vas captando. Una reflexión. Oye, este es un ejercicio devocional inmenso. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Como tú vas a estar concentrado en la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios es transformar tu cabeza, tu mente, alineándola con la mente de Cristo. Por supuesto, el Espíritu Santo es el que hace esta. Nosotros no podíamos hacerlo con nuestras habilidades, jamás. Entonces, aprende a través de ese ejercicio reemplazar los pensamientos negativos o ansiosos por textos bíblicos memorizados. ¿Te das cuenta? Memoriza la palabra, vive con poder. Memoriza la palabra, vive con poder. El poder del amor, el poder de la humildad, el poder de la unidad. Dice, la mente debe ser disciplinada para pensar en armonía con la voluntad de Dios. Esto está en la educación, página 127. Tal como son los pensamientos, así será el carácter. Ministerio de Curación, página 491. Así que pensar como Cristo requiere entrenar la mente y no dejarla a la deriva. O sea, yo necesito entrenar la mente con la palabra de Dios. Y tercero, vivir en obediencia confiada, aun cuando no se entiende todo. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en un punto de nuestra vida que no entendemos lo que está pasando? ¿Cómo yo voy a estar pasando eso como hijo de Dios? No podemos explicarlo. Solamente lo único que nos queda es confiar. Así es. Y nuestra mente va a estar orientada a ir confiando plenamente cada paso de nuestra vida. Por eso que dice Filipenses 2:8, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el Señor tenía en su cabeza, en su mente, obedecer confiadamente. No teniendo toda la seguridad de todo lo que uno espera tener, ¿no es cierto? Cristo no obedeció solo cuando era fácil o lógico, sino cuando el camino implicaba sacrificio. Tener su mente es confiar en Dios más que en ninguna... voy a leer. Tener su mente es confiar en Dios más que en nuestra comprensión. Esto está bajo los principios que dice, decide obedecer primero y comprender después. Así es. A veces nosotros comenzamos con tratar de comprender todo para poder obedecer. Y la verdad que no deberá ser, sino decide obedecer primero. En momentos de incertidumbre, ora. Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Amén. Practica la obediencia en lo pequeño, en horarios, palabras, decisiones cotidianas. Tal como dice el Camino a Cristo, página 6, la obediencia es el fruto de la fe viva. Como dice palabra de vida del gran maestro, nada revela más plenamente el carácter de Cristo que una vida de obediencia. Tremendo, ¿ah? No, importante. Entonces, haciendo un resumen, querido Gabriel, tener la mente de Cristo es un proceso diario que se manifiesta en humildad que sirve. Segundo, pensamiento sometido a la palabra. Y tercero, obediencia confiada y constante. Entonces, no se trata de imitar externamente a Jesús, sino de permitir que su manera de pensar gobierne nuestras decisiones, reacciones y prioridades. Oye, este material lo voy a dejar ahí para que los hermanos lo tengan. Material bastante interesante que va a estar ahí abajito de la descripción de este video en YouTube. Así este material es como para subrayarlo, para poder verlo. Y muchos de los ancianos que me están escuchando y maestros que les toca predicar, aquí hay un sermón, por hermano. Eso le iba a decir, esto está como para un sermón. Claro, y aquí en lo otro que yo les voy a compartir también. Así que no dejen, yo no tengo, fíjate, cómo medir si están bajando o no. Yo le puedo decir que al menos en la clase mía 2 personas se han acercado y han agradecido los materiales que han podido descargar. Así que al menos 2 personas lo han podido descargar. Oye, y si usted está descargando el material, colóquelo allí. Ahí en los comentarios, así como
si le sirve el material o a lo mejor quisiera argumentar o complementar también a alguna otra cosa. No se equivoque, usted está pensando, ¿no?, que el pastor no vaya a hacer cosas que esté usando que no doxia. No. Todo esto es también para apoyo a la gente en la lección y en la complementación del estudio de la lección de esta semana. Entonces, el poder de la mente, yo diría que el poder de la mente cristocéntrica, ¿sí? Involucrarnos bajo estos tres conceptos, diría, de entrenamiento práctico, ¿no? Ya, y lo otro es la condescendencia, Gabriel. La humillación. El poder de la humillación. Porque 2:6 al 8 dice, del que Filipenses 2, que es donde está concentrada la lección, ¿no es cierto? Sí. En 2:6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte De cruz. de cruz. ¿Qué tres cosas puedes resaltar tú de eso? Que renunció a todo lo divino, porque Cristo siendo Dios rehusó eso y al final obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, que es una de las cosas tremendas. Se hizo hombre para servirnos, que es lo que nosotros estábamos hablando anteriormente, y que obedeció humildemente en todo hasta su muerte. Son tres aspectos bien importantes que Pablo resalta acerca de Jesús, de las cualidades que tenía Jesús. Oye, esto llega a ser un misterio, el misterio de la piedad, el hecho de que Jesús se encarnó, es un tema que nosotros no podemos explicar totalmente. Como dicen, siendo creador, se hizo criatura. Sí, por eso que hay muchas corrientes doctrinales que, no teniendo, diría, totalmente la explicación racional, se van por otro lado porque no pueden aceptar este asunto. No lo pueden aceptar porque en realidad no se puede explicar. Claro. Siendo el creador, se hizo criatura, aceptó ser maltratado, morir en la cruz para poder redimirnos. ¿Cómo fue eso? Es algo tremendo. ¿Y cómo lo podemos cómo nosotros podemos llegar a ese punto? Eso es lo que me pregunto. Sí. Esa condescendencia de Jesús, una condescendencia que es un término teológico que no hay muchas limitaciones por las cuales poder comprender totalmente lo que significa eso. A pesar de estar en un nivel de igualdad con las otras dos personas de la divinidad, la sumisión de Jesús a la voluntad del Padre fue siempre perfecta. Así es. Nunca hubo un momento en que rehusara someterse. ¿Cómo puedo yo decir eso de mi relación con Dios, con mi relación con Jesús? ¿Cómo puedo yo decir mi relación con Jesús es perfecta? Nunca hubo un momento en que rehusara someterse. ¿Cómo yo puedo lograr eso? No, esto es una obra sobrenatural, amigo mío. No es una obra que se nos esté pidiendo. Por eso a mí me da escozor con esto imitar a Cristo, ¿no? Eso como que no... Es una frase muy entendible. No quiero decir que no lo entienda, pero es una frase que a mí no termina de ajustar. ¿Por qué? Porque yo no... ¿Cómo voy a imitar yo o llegar a una cosa... Claro, o sea, uno sabiendo sus cualidades y todo. Sí, escúchame, si no hay una obra sobrenatural en mí. Exacto. Y para eso yo creo que está muy clara la revelación. Cuando Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. La operación del Espíritu Santo, que es el que toma nuestra vida y la va transformando, cambiando, tomando las virtudes de Cristo y poniéndolas en nuestro corazón. Porque eso es lo que hace. No es la capacidad que yo tengo de imitación, sino es que el poder del Espíritu Santo es el que va tomando de Cristo, colocándola en nosotros. Eso sí, pero esa obra es sobrenatural. Claro. ¿Ya? Bueno, la asombrosa condescendencia de Cristo al convertirse en un ser humano será tema de estudio de los redimidos a lo largo de la eternidad.
Gabriel. ¿Cómo yo lo voy a entender en una semana? ¿O en unos días? Imposible. No. Solo tengo que aceptarla. Así es. ¿Cierto? Ujú. Oye, hay un versículo que yo llamo el versículo nacional cristiano. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el versículo nacional cristiano? ¿Cuál es? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, Tenga vida. tenga vida eterna. Juan 3:16. Tú mismo lo dijiste, Juan 3:16, Ujú. ¿cierto? Usted también lo sabe, lo conoce. Sea usted católico, sea adventista, luterano, lo que sea usted, va a saber y entender este versículo perfectamente. Pero ¿dónde hay un versículo que es parecido a este, pero cuyo personaje central soy yo? ¿Ya? ¿Cuál es ese? Ahí me dejó pillo. ¿Cuál es? Primera de Juan 3:16. Ah, ahora le colocamos el primera. Ah, mira, esto es para no olvidarse. Primera de Juan Mira lo que dice. 3:6. A lo mejor esto no, como que nos desvía del tema, pero no tanto. Mira, No, pues está interesante. Primera de Juan 3:16 que dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Ujú. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¡Wow! O sea, nosotros también podemos hacer lo mismo. Hoy lo que dice aquí a mí me impresionó. Pero qué relación más interesante. Yo no sé si esto está dentro de la inspiración nomás, o fue de adrede, como decimos nosotros. Pero Juan 3:16, primera Juan 3:16. No se nos va a olvidar nunca. Nunca, ¿cierto? Bueno, amigo, espero que haya disfrutado de la lección. El poder de la unidad, no se olvide. Ujú. El poder De la humildad. de la humildad. El poder de la mente. Ujú. Y el poder de la De la humillación. humillación. Esos poderes que está concentrado en la acción del Espíritu Santo es la que nosotros necesitamos valorizar y también quedar rendido bajo el poder de estas 4 cosas tan vitales para nuestra vida. Así es. Gabriel, que Dios te bendiga Muchas gracias, don Samuel. y que el Señor bendiga a todos los hermanos, los maestros, que podamos disfrutar la lección de este sábado. Oremos. Oremos. Señor, gracias por la oportunidad que nos diste de poder compartir estos pensamientos con nuestros hermanos y amigos y con los maestros también. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oye, denle a la campanita, amigo. Por favor, intégrese a nuestro canal. Suscríbase. Quiero llegar a los 100, fíjate. ¿Sí? Oye, hay grandes personajes que tienen, qué sé yo, miles y miles. Yo me conformo con 100. Humilde. Le damos las gracias a todos los que han visto este video, que le den like ahí a la campanita, suscríbanse y compártanlo con sus hermanos de iglesia, familiares, amistades, o para usted mismo que quiere complementar también lo que dice la lección. Este es un buen material para que también lo pueda poner en práctica. Que Dios les bendiga. Chau. Chao, chao.